con todos? Esperemos que estemos muy bien, bastante bien. Bienvenidos a su podcast La Educación, el Derecho y el Olvido, que llega gracias al curso Constitución y Derechos Humanos de la Universidad César Vallejo. Muy bien, comencemos y me gustaría agradecer a cada uno de nuestros oyentes, los estudiantes de la Universidad César Vallejo, que se han tomado el tiempo para que puedan darle play a este podcast y que puedan escuchar la información que se ha preparado con mucho cariño para todos ustedes y que es de claro interés social, que es sobre el sistema educativo en el Perú. El día de hoy contamos con nuestras queridas conductoras Antu Fiestas y Lupe Alegre, que me acompañarán hoy y también con la compañía de diferentes invitados que iremos presentando más adelante. Así es, Ali. Hoy hablaremos sobre todo el sistema de educación en el Perú, del que como estudiantes obviamente somos parte, que es un tema a mi parecer muy amplio y con muchos problemas que hoy abarcaremos y espero que al final podamos encontrar soluciones a ello. ¿Cierto, Lupe? Exactamente, Antu. Bueno, empecemos. Y creo que sería lo mejor dar pase a nuestro primer invitado del día de hoy, el arquitecto Ariel Urbina, ya que, a mi parecer, una de las grandes problemáticas que abundan en el sector educativo es en cuestión al déficit estructural que presentan muchas instituciones. ¿Qué opina usted, arquitecto? Muy buenas noches, queridos oyentes. Muchas gracias por la invitación y bueno, respondiendo a tu pregunta, como arquitecto peruano, puedo hablar desde la experiencia de los alumnos de este país. Estudié mi primaria y mi secundaria en la ciudad de Chimbote y desde pequeño siempre he visto esas pequeñas deficiencias de todas las educativas, ¿no? Su infraestructura y sus pequeños detalles. Y se observan mucho más en imperfecciones en las instituciones públicas, debido a que también el gobierno no aporta lo necesario para que se pueda brindar un mantenimiento a estos colegios. Es por ello que se pueden observar paredes descascarándose, mobiliarios como las mesas y las sillas en malas condiciones. Y muchas veces los patios de recreación no son los adecuados para el uso de los estudiantes. Es el caso del Colegio Inmaculada, que el piso deteriorado poco a poco se ha ido levantando. ¡Wow! Qué lamentable que los estudiantes tengan que realizar sus labores bajo esas condiciones. Y este tipo de problemáticas se pueden encontrar a nivel nacional, ¿cierto, arquitecto? Así es, justamente hace poco leía un artículo del gobierno, ¿ah? Que hablaba de las instituciones educativas y sus deficiencias en la región del Callao. Y si analizamos las cifras de este artículo, nos brinda que más del 30% de instituciones educativas públicas presentaron este tipo de deficiencias, poniendo en riesgo el retorno a clases presenciales y también a los alumnos de educación regular, ya sea del nivel primaria y secundaria. Entonces, teniendo en cuenta que los colegios en la capital presentan este tipo de deficiencias, nos ponemos a pensar, ¿qué otras deficiencias podríamos encontrar en otras regiones del Perú, en las cuales no llega todo el apoyo que se necesita ni se requiere a toda por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, existen colegios los cuales no tuvieron un mantenimiento constante de sus instalaciones y eso ha ocasionado que su infraestructura se vea como generando riesgo hacia el alumnado, ya sea los pisos, los muros y los techos tienen muchas ciencias y muchas instituciones educativas se han visto perjudicadas por la corrosión, el salitre u otros daños que usualmente la misma institución se encarga de su mantenimiento, siempre y cuando este daño no comprometa mucho al equipamiento. Pero esos mantenimientos, como muchos de nosotros sabemos, no son a profundidad y siempre regresan.
No puede ser, y es realmente lamentable el saber que nuestros niños tengan que ir aproximadamente 7 horas diarias y estudiar en estas condiciones. Realmente no es sano y no debería estar pasando. Claro, tienes mucha razón. Cabe resaltar también el hecho de que hay colegios los cuales se reconstruyeron, y la población debe estar muy agradecida por ello, pero como profesional también recalco el hecho de que las autoridades no solo deben dejar una obra pública hasta el término de su construcción, sino también deben darle, con el pasar de los años, su debido mantenimiento. Y ese mantenimiento no solo debe involucrar el pintado de las paredes ni cubrir ciertas imperfecciones, que es lo que muchos hacen. Es muy interesante todo lo que nos cuenta, arquitecto, y podemos saber mucho más sobre la realidad de los centros educativos. Sin embargo, fuera de todo el tema de la infraestructura, a mi parecer, tenemos que tener en cuenta también la calidad de educación que les brindan a los estudiantes. Bueno, para ello tenemos un invitado vital en esta conversación, ya que es una de las protagonistas que forman parte de este cuento de terror. Con ustedes, la docente Yanela Rodas. Mucho gusto con todos. Es un enorme placer poder estar aquí con todos ustedes y compartir este espacio con un tema que es de preocupación de todos. Docente, es sabido por todos que actualmente la educación en el sector privado es de mejor calidad que la del sector público. Sin embargo, esta situación no puede ser concebida, debido a que en países primermundistas la educación pública es igual o mejor que la del sector privado. ¿Cuáles son las causas para que aquí tengamos que acceder a una educación de calidad, siendo este un... Definitivamente, el único problema con respecto a la calidad de la educación pública es la falta de capacidad, ¿no? O de competencias que tienen los docentes. Sería tanto a nivel primario como secundario, que surge a raíz del poco interés por parte del Estado, tanto tomando en cuenta que ahora se debe aspirar a que los jóvenes salgan preparados para enfrentarse a todo tipo de adversidades que surgen en la nueva sociedad. Y también se debe tener un progreso en el sistema educativo, con nuevos planes, nuevos programas y también nuevas técnicas para lograr que los jóvenes y niños puedan comprender y retener la información. Tanto no por obligación o solo por el rato, sino cosa que pasa mucho en los últimos niveles de la educación secundaria. Sí, es cierto, ahora se necesitan a jóvenes mejor preparados, pero sabemos que también tiene que ver la clase de maestros también que los educan. Bueno, ¿cómo garantizamos que realmente los docentes hacen un buen trabajo y se preparan correctamente para poder realizar sus clases? Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar mucho y me ha tocado pasar también, ¿ah? Que docentes en la secundaria, por ejemplo, llegaban tarde al salón de clases y a partir de ello no editaban sus clases, hacían cualquier otra cosa menos sus clases. Y bueno, obviamente nos veíamos afectados nosotros, cosa que los rectores nunca llegaron a evaluar ese tipo de problemas. Sí, a mí también me tocó pasar que algunos docentes ni siquiera entraban al salón de clase, y claramente eso nos afecta al momento de realizar exámenes. Es lamentable saber eso, pero sí, es la realidad que muchas veces para que aquí también tiene mucho que ver que el tema de la evaluación del ministerio, ya que no es sorpresa, ¿no? Que para nadie, que gran parte de los docentes que rinden esta prueba optan por conseguir las respuestas de manera ilegal con la finalidad de conseguir el ascenso de nivel, ¿no? Ocasionando que además de robarles la oportunidad a otros docentes, el poder pasar esfuerzo, lo único que brindan a los estudiantes es educación de bajo nivel, ya que no están aptos. Entonces, resaltando el pésimo que tiene cuando se realizan este tipo. No puede ser posible que esto esté pasando en nuestro sistema de educación. Las consecuencias de estas situaciones lamentablemente se ven día a día con cada egresado, tirando por el piso todo el nivel educativo. Y aún no estamos mencionando la escasa educación en los lugares más remotos de nuestro país. Es un tema muy conflictivo y amplio, el de la educación en los lugares más alejados del Perú, ya que la realidad social y tanto cultural de la escuela rural en la sociedad actual es tomada muy en serio tanto por el gobierno y por los mismos docentes, ¿no?
por el simple hecho tal vez de que se encuentran en zonas alejadas y que cuentan con un número reducido de niños. Cabe también que mencionar que el sistema educativo está organizado de tal manera que la institución educativa sea el centro de todo y que los estudiantes se adapten o a esto o tal vez fracasen paulativamente, ¿no? Entonces, este enfoque bien puede implicar que educar a estudiantes en zonas rurales resalte o resulte un poco más costoso que hacerlo en zonas urbanas. Entonces, es muy importante, ¿no? Eliminar la brecha del aprendizaje tanto entre estudiantes urbanos y rurales, que debería ser una meta urgente dentro de la política educativa. Claro que sí, docente. ¿Y cómo es que funciona la educación en las zonas rurales? Ya que los estudios muestran que los estudiantes en las zonas rurales alcanzan aprendizajes considerablemente menores que sus pares en zonas urbanas. Bueno, la escuela rural cuenta en gran porcentaje con ambientes limitados en recursos básicos. Además, cuenta con una infraestructura básica y en algunos casos elaborado por los mismos pobladores. No cuentan con acceso a tecnologías actuales, cuentan con un menor número de estudiantes y tienen un profesor que se le denomina unidocente, el cual enseña todas las áreas sin estar capacitado en estas. Y no tiene y no dispone más que todo de la motivación para la enseñanza, ¿no? Entonces, se considera que no está capacitado en ciencia y también tecnología. ¿Y cómo es que el gobierno gestiona esto? ¿Qué hace para mejorar la educación para los estudiantes? Bueno, tristemente la escuela en la zona rural no es tomada en cuenta y es dejada en abandono por el gobierno y por los sistemas educativos, los cuales sin tomar en cuenta el idioma materno en este caso y las tradiciones culturales mandan a un docente el cual esté dispuesto a ir a lugares distantes solo por el tema económico, ¿no? Y no tanto por la educación, la vocación educativa. Además, también mandan alguno que otro material para el aprendizaje y no se le da el debido ambiente apropiado para la enseñanza por el simple motivo de tener un menor número de pobladores y también un número más reducido de niños y niñas que puedan asistir a esta institución. También puede ser por el hecho de que en estas comunidades son consideradas en un nivel pobre o con un nivel educativo nulo, que solamente se dedican a la agricultura y a la ganadería. Entonces, se podría decir que la sociedad rural tiene su propia cultura, la cual obviamente no es tomada en cuenta, implicando que los docentes enviados a las zonas rurales no tomen en cuenta estos aspectos y simplemente impartirán conocimientos de la misma forma que en las ciudades. Antes de enviar a un docente, se tendría que saber si está capacitado o tiene conocimientos del idioma nativo y sobre su cultura como mínimo. Exactamente. El docente es enviado para desempeñar el estudio o el aprendizaje hacia los niños en todos los grados y en todas las materias a manera de unidocente, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que el 20,8% de la población del Perú vive en el área rural. De ello, el 43,8% de la población rural es categorizada como pobre, teniendo en su mayoría personas adultas que no han iniciado o tal vez culminado la educación básica. Además, el 24% de estudiantes del nivel secundario presentan retraso escolar versus un 7,4% del área urbana, siendo estos muchos jóvenes y también en su mayoría mujeres analfabetas. Además, esta situación tiene consecuencias lo que vemos día a día, ¿no? Que son a mujeres dependientes económicamente de un hombre, así que la escuela. Esto representa muchos de los problemas que surgen a raíz de la baja calidad educativa y también que presenta en el Perú, así como muchos retos y problemáticas que se tienen que superar. Wow, la verdad nos hemos quitado literal una venda de los ojos y hemos puesto en descubierto la realidad del sistema educativo peruano, que lamentablemente nos sigue sorprendiendo. Bueno, ya que nos encontramos nuevas problemáticas, pero ninguna solución a todo ello. Ahora creo que podríamos ponernos tal vez en un contexto más actual, como es el de la educación remota, que empezó a desarrollarse a partir de esta pandemia que nos afectó a inicios del 2020 y que lamentablemente ya pasaron a ser 3 años que en nuestro caso nosotros aún no asistimos a clases presenciales. Tienes razón, Ali. En el año 2020, la educación básica escolar dio un giro de 180 grados debido a la pandemia. Por primera vez a nivel nacional, las clases se dieron de forma remota por radio, televisión e internet y se pudo evidenciar, por ejemplo, con el programa Aprendo en Casa,
que, a mi parecer, esta nueva modalidad trajo consigo nuevas oportunidades, pero también problemas y desafíos que han afectado especialmente a niños y adolescentes de zonas rurales que sufren consecuencias de la brecha educativa, económica y de género, como hemos podido observar anteriormente. Realmente sí. La transición de la educación pública de la presencialidad al medio digital en el Perú ha presentado una serie de retos para los estudiantes, docentes, pero sobre todo para la capacidad de respuesta del Estado. Por ejemplo, hace tiempo leí un artículo del ex viceministro de Educación, Martín Vegas, que publicó a inicios de la pandemia, que se llama Una educación remota y en aislamiento social es una experiencia inédita en el Perú y el mundo, y relata más o menos cómo en ese momento miles de niños en etapa escolar debían de quedarse aislados en sus hogares para frenar el avance del COVID-19. Y si bien se logró observar un esfuerzo en varios frentes, no podemos olvidar que tenemos una amplia brecha digital y este es el principal escollo para lograr cumplir con los objetivos educativos propuestos, en especial en las zonas más pobres y alejadas del país. Pienso lo mismo. Por ejemplo, investigando un poco, pude observar que los problemas más grandes de la modalidad remota son la conexión y el acceso a Internet en el país, ya que si bien la educación digital puede ayudarnos a cerrar brechas para lograr educar a los lugares más alejados del país, hoy es un factor que crea desigualdades, porque el acceso a esta importante herramienta no es parejo en el Perú por los factores geográfico y económico, ¿verdad? De hecho, datos de INEI del primer trimestre de ese año indican que solo el 5,9% de los hogares del área rural accede a Internet y solo el 7,5% posee computadora. Definitivamente, la interrupción de las clases escolares presenciales debido a la pandemia del COVID-19 replanteó nuevos retos a los colegios del país. Los centros educativos públicos y privados que aún no habían implementado soluciones tecnológicas tuvieron que adecuarse con urgencia a un sistema de educación remota que, en la mayoría de instituciones educativas, se encontraba en proceso. Así es. Y bueno, para esto tenemos a la psicóloga Geraldine Ortiz, que viene a informarnos ahora sobre cómo fue que afectó a la salud emocional de nuestros jóvenes y también de los padres y docentes, que fueron los que estuvieron interviniendo claramente en todo este proceso. ¿Cómo estás, Geraldine? Un gusto tenerte aquí. Sí, el gusto es todo mío, Anto. Y sí, bueno, pues realmente la pandemia ha dejado lecciones muy importantes en cuanto al manejo de emociones, ya que todos fuimos afectados por por las circunstancias que se dieron en el momento. Los estudiantes vivieron el mismo o mayor estrés que los adultos, al igual que los docentes, puesto que esta pandemia no solo ha causado daños en su salud, sino también ha alterado sus comportamientos socioemocionales, sus rutinas diarias, sus vivencias cotidianas y además de su capacidad de adaptación al cambio. Por ejemplo, hace muy poco recibí muchos casos en donde niños en educación primaria empezaron a desarrollar ciertas dificultades para poder socializar con su entorno, se volvían más tímidos, callados, y realmente fue una preocupación muy grande, porque si estábamos de acuerdo todos, no es lo mismo aprender en casa que aprender en el colegio, compartir con tus compañeros y además de crear experiencias a diario. Aparte que también todo esto de la pandemia hizo que no desarrollen su independencia, que normalmente la generaban, digamos, yendo al colegio. Como usted, eh, como usted dice, ya que creaban sus propias experiencias, se desenvolvían solos, digamos, y eso lamentablemente se fue perdiendo. Exacto. Por ejemplo, tengo un sobrino que al regresar en todo este tema de la presencialidad le ha costado en el sentido que se volvió muy vergonzoso para conversar con sus compañeros y fue muy difícil hacer que él salga de esa timidez. Lamentablemente sí, pues así como la educación remota ha permitido que los alumnos pongan en práctica y desarrollen sus competencias en el uso de las nuevas tecnologías, de la información, y que los docentes muestren su compromiso y creatividad en el diseño de sus sesiones, una gran parte se ha visto afectada en el ámbito psicológico, siendo riesgoso para su proceso de aprendizaje, ya que si nuestros estudiantes no presentan un buen estado emocional, no van a tener un buen desarrollo en lo que son sus clases virtuales, ¿no? Bueno, sí, y en este caso, ¿cómo podríamos tratar de mejorar esta situación? ¿No?
Sí, en este caso es muy importante priorizar una estrategia de recuperación y fortalecimiento de las emociones de la comunidad, estudiantes, profesores y padres de familia. También deberían ser prioritarias las competencias ciudadanas, como lo podrían ser la comprensión lectora y las capacidades básicas, como la identificación de problemas y la capacidad de buscar soluciones, siendo además muy importante que los padres acompañen de cerca el aprendizaje de sus hijos, refuercen su responsabilidad, optimicen los hábitos de estudio y creen horarios con los dispositivos digitales. Y de esta forma lograremos un gran progreso en la sociedad, además que un factor muy importante para estas situaciones vendría a ser el bienestar emocional. Y con ello nos queda claro que ya no es posible retroceder. Debemos seguir generando aprendizajes activos que garanticen enseñanzas para la vida y que respondan a los desafíos que nos enfrentamos. Habiendo puesto al descubierto todas las falencias del sistema educativo peruano, ¿qué opciones tenemos para lograr mejorar este sector base, para el desarrollo del país y de nuestra comunidad? Bueno, comenzando a nivel de infraestructura, me parece que la propuesta que estoy por hacer es muy conocida por todos los presentes y que sin embargo no ha tenido la suficiente atención por parte del Estado, siendo de suma importancia que el Estado realice un estudio respecto al estado y conservación de los equipamientos de educación, siendo debido que estos cuenten con un mantenimiento constante para brindarle a los alumnos un lugar adecuado donde estudiar, donde recrearse, donde compartir. No es justo que un niño se lastime en su propio colegio por culpa de una losa suelta que estuvo hace varios años. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y usted, maestra, qué tiene para proponernos? A mi parecer, la escuela rural debería de brindar un aprendizaje continuo, tomando en cuenta su realidad cultural, el cual debería de ser observado y poder realizar políticas educativas a cada sector rural, y no llevar ese mismo modelo a todos lados, que el de la ciudad, ¿no? Además, este funciona, pero no se da en el mismo caso que las zonas rurales, y no porque sean inferiores, sino que su cosmovisión es distinta a la de la ciudad, sin mencionar que los recursos que poseen son limitados. Ahora, viene el gobierno al no tomar en cuenta el factor cultural de estos lugares, no se puede brindar un sistema educativo que les permita desarrollarse. Finalmente, a mí como profesional de la salud, voy a proponer que tomando en cuenta que ahora se está retomando a la presencialidad en las escuelas, se podría brindar más apoyo por parte de las instituciones para verificar e identificar posibles problemas psicológicos en los jóvenes, que estos pudieran generarse en los últimos 2 años, ¿no? Tales como el miedo extremo a salir de casa, la imposibilidad de retener el conocimiento, e incluso hasta traumas por pérdidas de familiares, ansiedad, depresión, entre otros, afectando principalmente su estado físico-mental. Y de esa forma concluimos este podcast. Muchas gracias a todos los invitados que nos acompañaron hoy. Creo que todo lo expuesto nos queda más que claro que se deben realizar mejoras en nuestro sistema educativo. Realmente sí, algunas de estas ideas planteadas se resumen en mejorar las infraestructuras educativas a nivel nacional y darles un correcto y consecutivo mantenimiento, mejorar la malla curricular actual por una más consistente e interesante para los estudiantes, mejorar los talleres estudiantiles dándoles un enfoque atractivo para los alumnos y que en esto se presenten distintos temas importantes para ellos, como podrían ser su salud mental y el desarrollo de sus habilidades. Claro, y para agregar, por último, a pesar de que en nuestro país existen diferentes carencias en el sistema educativo, como lo son la preparación de los docentes, el déficit que se evidenció en la educación remota, la escasa educación en lugares de bajos recursos y el déficit de esos equipamientos educativos, recolectados principalmente en sus propias experiencias, es necesario que estas situaciones sean enmendadas si los actores sociales correspondientes se hacen cargo y toman cartas en el asunto. Y con estas recomendaciones damos por concluido nuestro podcast y nuevamente agradecer a cada uno de ustedes en sus hogares por la preferencia y esperando que nos volvamos a encontrar. Hasta pronto y muchas gracias.